Ella es Goderim y está apurada para no llegar tarde a su academia, donde ya lleva 5 años preparándose porque todavía no puede dar bien su examen para servidora pública. La verdad que está comenzando a sentirse cansada de fallar tantas veces y será una carga por no conseguir un trabajo en una empresa. Y es que en el examen escrito le va bien, pero falla en las entrevistas, y es porque siempre la menosprecian por dónde estudió, a pesar de ser becada, o porque no se arregla lo suficiente. Llega a casa por la noche y su hermana menor, que está a punto de casarse, le regala un pasaje y una estadía en un hotel en Jeju, justo durante el día de su boda. Y es que ella ha mentido a la familia de su novio diciendo que su hermana trabaja en Estados Unidos y si se aparece en la ceremonia pondrá en evidencia que mintió. Obviamente, esto la hace sentir mal, pero acepta alegremente para no hacer sentir mal a su hermana. Por otro lado, tenemos a Kwon Ji-hyuk, que acaba de cerrar un trato de financiación para su empresa, pero debe cumplir una condición: contratar al mejor programador de Corea. En lo que al romance respecta, es de las personas que no creen en los encuentros fortuitos y atracción inmediata. Arriba de la casa de Darim vive su vecino y amigo Sonu, con su pequeño hijo. Llega el día del viaje a Jeju y en el aeropuerto, Darim se entera que su ex es ahora considerado el mejor programador del país, pero quien también está yendo a Jeju, pero para buscar a este programador, es Ji-hyuk. Darim está paseando por Jeju y se encuentra con una compañera del colegio que le presenta a su novio. Y este resulta ser su ex, el programador, que se presenta como si recién se conocieran. Y Darim, para no quedar humillada, se inventa que también ha ido con su novio. Está observando el paisaje recordando que alguna vez intentó irse de este plano, cuando de repente escucha a alguien gritar lo mismo que dijo ella antes de intentar desvivirse. Va corriendo y lo abraza diciendo que la vida es dura, pero que esa no es la salida. Ji-hyuk intenta librarse, lo hace pero con mucha fuerza y empuja a Darim, y al ver que está a punto de golpearse la cabeza con una piedra, él la sujeta y coloca su brazo y termina con una lesión que tomará unas semanas en curarse. Y al preguntar por qué Darim, que está echada en la cama de al lado, no despierta, le dicen que es porque está ebria y que solo está durmiendo. Él se va dejando la cuenta a cargo de ella y la verdad es que casi toda su bolsa de viaje se fue en pagar eso. Al día siguiente se despierta temprano para no perderse del desayuno buffet, y al reconocer a Ji-hyuk va a sentarse a su mesa y a reclamarle por intentar desvivirse y luego estar como si nada disfrutando del hotel, y que eso se lo debe a ella porque le salvó la vida. Además, que dejó a cargo de ella la cuenta del hospital. De repente, él ve que el programador aparece e intenta hacer un lado a Darim, pero ella sigue reclamando hasta que la amiga la llama y le pregunta si acaso él es su novio. Y ella, agarrándolo del brazo, responde que sí. La amiga los invita a sentarse con ellos. Darim dice que no, pero esta es la oportunidad que Ji-hyuk estaba esperando para acercarse al programador, y tomando el papel de novio, terminan sentándose los 4 juntos y los invita a una fiesta para esa noche. Darim termina entrando al cuarto de Ji-hyuk para seguir el juego de que son novios, y ahí él le cuenta que nunca intentó desvivirse y que fue ella que, ebria, pensó eso. Además, que se ha dado cuenta que el programador es su ex y que solo ha ido a Jeju para poder reclutarlo para su empresa, que lo ha investigado muchísimo y, entregándole una invitación para la fiesta, le pide que sea su novia por un día y que además le devolverá 10 veces el dinero de la cuenta del hospital que pagó. Ella toma esa oportunidad. Van a ver unos vestidos, pero ella, al ver que es demasiado caro para un vestido que usará solo una vez, hace que se vayan de esa tienda. Pero él le dice que eso lo toma como una inversión y que no puede permitir que la persona que sea su novia se vea tan desaliñada, y a ella le molesta demasiado que la menosprecien diciendo eso. Fue así como su ex terminó con ella, fue la justificación. Y mientras están ayudando a una señora recogiendo naranjas, van conversando de que ese no es un trato de empleador-empleado y que debe respetarla. Él replica que lo hace, pero que debe también resaltar su faceta exitosa y sofisticada. Terminan de recoger y Ji-hyuk se da cuenta que terminó haciendo lo que ella le decía sin quejarse y suelta una pequeña sonrisa al mirarla. Y luego se disculpa diciendo que no quiere que su amada sea menospreciada de nuevo por su ex y que quiere que esa noche sea la más hermosa. Es así que ella acepta ir de nuevo por el vestido y pasar toda una transformación. Cuando está lista y comienza a bajar, él la contempla con asombro y menciona que parece que es un hada. No ella, sino él, su madrina. Llegan a la fiesta y él, al verla nerviosa, ofrece su mano para tenerla a su lado y darle calma y seguridad, mientras practican la historia de amor que se han inventado. El ex la ve
y está sorprendido sobre todo cuando se entera que están comprometidos. La parejita comienza a mandarle indirectas a Let's, que no deja de ver cómo Ji-hyuk toca a Darim, mientras le dice que ella gusta de vestirse cómoda, pero que cuando decide esforzarse, ella brilla naturalmente. Ji-hyuk saca el tema de los negocios y Let's se retira diciendo que no le interesa cambiarse de empresa, pero cuando Darim, a propósito, pregunta de cuánto es la inversión que han conseguido, eso capta la atención de Let's y su pareja, que vuelven a acercarse para seguir conversando. A solas, Let's le dice que muchos han intentado acercarse a él haciéndose pasar por conocidos del colegio o universidad, pero nunca por una exnovia, y que se ha dado cuenta que no lo mira como a él, con ojos de enamorada, y le ofrece dinero para que deje de fingir, pero ella le deja en claro que es el hombre que ama. Es por eso que cuando vuelven con las parejas, Let's intenta ponerlos en evidencia y pregunta si acaso ella conoce a sus padres. Ji-hyuk responde que a ambos, aunque a su padre le hubiera gustado conocerlo en persona y no solo en fotos, que seguro les da a ambos su bendición. Eso toma por sorpresa a Darim y recuerda que le mencionó estando ebria, y para evitar que siga preguntando, Darim se lo lleva un ratito diciendo que se siente mal. Al salir, se siente aliviada y le cuenta que Let's se ha dado cuenta que está fingiendo. Ji-hyuk comienza a planear seguir con la mentira en Seúl y obviamente recibirá un pago. Pero ella, al ver que Let's está acercándose, lo besa sin previo aviso. Lo toma a él por sorpresa e intenta alejarla, pero luego solo se deja llevar por un rato. Ella se aleja y disculpa intentando explicar que lo hizo para que no los descubrieran y cuando va a irse, él la toma de la mano, preguntando si pueden volver a hacerlo. Y ahora es él quien la besa. Ahora sí es un beso de verdad. Y él se dice que ese beso fue como elementos mezclándose, que fue su dinamita. Es Darim quien rompe el beso y se miran sin poder creerse lo que acaba de pasar. Ella se da media vuelta y se va a un lado a calmarse, mientras el nervioso vuelve con la otra pareja. Darim se les une y luego, algo incómodos, se unen al baile para que Let's no sospeche. A solas de nuevo, Let's se acerca a decirle a Darim que le funcionó el darle celos cuando besó al otro y que le dará una oportunidad, que le avisará cuando consiga un cuarto. Ella le deja en claro que es un asco y que no le interesa, pero él comienza a decirle que ahora pertenece a una élite y que hasta su novio busca tenerlo en sus filas, así que será mejor que acepte su propuesta si es que quiere ayudarlo, y le acerca a él, tocándola, pero llega Ji-hyuk a alejarlo de un golpe y le deja en claro que ni con todo el dinero del mundo trabajaría con él y se lleva a Darim. Están en la playa conversando. Ella se emociona al ver la bioluminiscencia y comienza a bailar en el mar. Él no deja de sonreír al verla y le pide que sea su pareja por un día más. Ella acepta porque cree que es por el trato que hicieron, pero Ji-hyuk le deja en claro que el beso y que esté mañana con él son por puros motivos personales y no profesionales. Y es más claro al decirle que quiere tener una cita con ella. Tienen su salida al día siguiente, van a pasear en bicicleta, van a comer y ahí las cosas se ponen un poco extrañas. Al ir caminando él intenta tomar su mano y va a decir algo pero son interrumpidos. Conversan y ella le cuenta que no suele viajar mucho y cuando va a contarle que es porque no ha podido aprobar el examen y por ende no tiene trabajo, prefiere decirle que tiene problemas familiares. Ella se pone a buscar un trébol de la suerte y él la contempla. Se da cuenta que ya está perdido por ella cuando ella le dice que le regala el trébol porque ella ya encontró su suerte, él. Pero ella explica que es porque pudo obtener venganza de su ex y que ahora le da ese trébol en agradecimiento. La cita continúa en un yate y cuando ella va a ir a la proa para ver mejor a los delfines, termina cayendo y Hyuk va por ella porque no sabe nadar. La coloca en la superficie y ella lo acerca para besarlo y eso continúa en el hotel. Y cuando ya están a punto, Darim lo detiene diciendo que no se han bañado y él le pide que lo espere. Por otro lado, en Seúl, en la boda de la hermana de Darim, resulta que su novio está endeudado hasta el cuello y han ido a cobrarle, por lo que decide llevarse todos los presentes en efectivo y huye con la novia sin darle explicaciones de lo que pasa. Los prestamistas amenazan a la señora, la mamá, ya que es a la única que encuentran, y en casa de Sonu, la señora se entera que su hija Dayeon tomó prestado sin avisarle sus ahorros, la hipoteca e incluso se prestó de usureros para darle el dinero a su novio, pero que lo perdió todo. A la señora le está dando un infarto y Sonu llama a Darim para contarle y ella sale corriendo preocupada sin avisarle a Ji-hyuk. Él sale de bañarse y va a buscarla a su habitación, pero nadie abre. Es ahí que la ve corriendo hacia la salida y va tras ella. Llega al aeropuerto, la encuentra pero la pierde de vista. Están cerca pero no se encuentran.
Darim llega al hospital cuando están operando a su madre y llorando le dice a Sonu que su mamá no puede irse porque todavía no le ha comprado nada con su primer sueldo de empleada. Ji-hyuk ya está en Seúl y sobre reclutar a Let's lo ha dejado porque el inversionista también lo investigó y encontró que no es alguien de fiar. Y respecto a sus ánimos, pues está que explota de ira y frustración. Darim tampoco le está pasando bien, aunque su madre ya salió de la operación, la cuenta que tienen que pagar es altísima. Y peor es cuando llega a su casa y se entera que su hermana hipotecó la casa y que tienen pagos atrasados, por lo que pronto podrían quitársela. Darim intenta comunicarse con su hermana pero no le contestan y solo le dejó un mensaje reclamándole por lo que hizo. Darim se pone a revisar las cuentas y al mirarse las uñas y recordar lo que vivió se da cuenta que no llegó a despedirse de Ji-hyuk. Va al banco a pedir un préstamo y comienza a trabajar en sus trabajos de medio tiempo sin parar, todo el día, y de vez en cuando ve sus uñas, recuerda lo que pasó en Jeju. Mientras que Ji-hyuk tampoco lo ha olvidado, tanto así que ha comenzado a buscar los árboles milenarios en la ciudad, cuya descripción sea como ella se lo contó, con una tiendita de helado salado, que ese es su barrio, y Ji-hyuk ya lo encontró. Se queda esperándola hasta la noche pero no la ve. Más tarde están a punto de encontrarse de nuevo cuando ella va a dejar un delivery pero tampoco se ven. Ji-hyuk ha vuelto al barrio a preguntar por ella y cuando le preguntan su nombre, él recibe una llamada donde le dicen que su mamá ha sido retirada del psiquiátrico, así que va corriendo a su casa y es que su papá y hermana la sacaron para que puedan dar una entrevista como familia. La señora se altera y Ji-hyuk llega a tiempo para sacarla de ahí y luego va a reclamarle a su papá por utilizarla de esa forma y que es su culpa que esté así. Ji-hyuk recibe un golpe de su padre y él responde diciendo que le dé el divorcio a su madre. Pero este señor no quiere porque tiene una imagen que mantener. Es dueño de una empresa de productos para bebés. Así que Ji-hyuk, harto del maltrato a su mamá, le dice que hará lo que le pida a cambio de que se divorcie de ella. El papá acepta y le pide que comience a trabajar en la empresa familiar y que se case con la heredera de otra empresa, con la que ya prometió casarlo sin siquiera preguntarle. Ji-hye, la hermana de Ji-hyuk, tiene la idea de crear un grupo de trabajo para que su hermano lo dirija, que solo incluya a madres con hijos menores de 6, con currículums mediocres y que roten frecuentemente, ya que, como son madres, terminan renunciando, según su punto de vista. Y pues, ese anuncio lo ve Darim, que pensaba ignorarlo porque no tiene hijos, pero cuando escucha al pequeño de su amigo arriba, se le ocurre que si hay un niño en su casa, pues podría ser ella su figura materna. Es así que después de dudar toda la noche, termina enviando su postulación, poniendo a Sonu como su esposo y a Jun como su hijo. Ji-hye le cuenta a Ji-hyuk que dirigirá un equipo de madres y que trabajarán en mercadotecnia basada en su propia experiencia. A él le da igual donde lo pongan, solo que no le dé mucho trabajo.